Entonces estamos hablando del despertar de la conciencia y psicología del conocimiento de sí mismo. Obviamente, el despertar de la conciencia es un proceso. ¿Por qué razón? Porque conforme yo voy aprendiendo de mí mismo, voy logrando un conocimiento más profundo de mí, todo eso va modificando mi conciencia y obviamente la actitud de estar presente, de conocerme y aprender de mí mismo. Entonces, el despertar de la conciencia es un proceso. ¿Por qué razón? Porque por muchos años, normalmente el ser humano piensa que es un pobre ser humano, hijo del pecado. Hoy eso ya, por ejemplo, con relación a ustedes, eso ya cambió. Hoy hay otra forma de pensar, otra forma de percibirse, pero todo tiene que ver con la conciencia en términos generales. Ahora, si vamos a hablar de que somos seres, por ejemplo, estelares, que no somos terrícolas, o sea, tenemos que vernos en un contexto estelar, cósmico, entonces eso va cambiando mi percepción y mi conciencia. Y yo voy caminando, voy avanzando hacia mi realidad interior, espiritual, cósmica, estelar, etcétera, etcétera. Entonces, el despertar de la conciencia también es un proceso, porque también el estado de presencia, por decirlo así, vamos a estudiar 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Y puede ser, de esas 3 horas, logre estar atento las 2 horas, ¿no? O 2 horas y media. ¿Por qué? Porque mantengo el interés y mantengo la atención. Y puede ser de que ya en la vida del día a día, en un proceso de meses, de un año, empiezo a mantener un estado de conciencia presente, primero 10 minutos, luego 15 minutos, luego media hora, luego una hora, y así conforme pasa el tiempo y voy cultivando mi estado de atención, puedo lograr estados de presencia por media hora, por una hora, por 2 horas, y obviamente luego me duermo, pero luego en 20 minutos otra vez despierto, ¿sí se entiende? Entonces, así funciona la conciencia, es un proceso hasta lograr estar atento, estar presente en el presente la mayor parte del tiempo, la mayor parte de tu vida. Uno de los propósitos, estar atento, estar despierto, estar presente la mayor parte del tiempo, la mayor parte de tu vida. ¿Cómo? Viviendo en atención. Ejemplos. Atención con lo que hago. Atención cuando hago la comida, atención cuando tiendo la cama, atención cuando voy a tomar baño, atención cuando voy al baño, ¿no? O sea, atención en todo momento, ¿no? Atención en todo momento cuando voy a comprar a la tienda, cuando voy caminando por la calle, atención, atención. Atención es igual a conciencia. Esa conciencia también le podemos llamar atención consciente. Entonces, eso es algo que se cultiva y es algo que se practica. Y no solamente como una práctica necesaria para conocerme, sino que tenemos que encontrar el gusto por buscar conectar con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro ser, con el ser supremo. Tenemos que encontrar el gusto, la necesidad y el gusto, la alegría. O sea, no es simplemente un requisito que así tiene que ser. Hay que encontrarle el gusto, porque ese estado de presencia que va junto con ese estado de conexión, pues me da muchos beneficios. Armonía, paz, tranquilidad, lucidez, comprensión interior, revelaciones. Entonces, todo esto tiene como propósito justamente detenernos y hacer una revisión, una reflexión de mi estado de conciencia actual. ¿Cómo estoy en la actualidad, aquí y ahora, en este momento? ¿Cómo me siento anímicamente, físicamente? ¿Cómo me siento? Hacer una reflexión de mis logros, de mi avance y sobre todo, también puede ser el principio de una nueva etapa de aprendizaje, de mi experiencia, de mi vivencia, del inicio de una nueva etapa.
más consciente, más atento, más despierto, con más gusto por conocerme, por más gusto por conectar con mi corazón, con la vida en mi corazón, con mi ser interno, con mi esencia. Gusto, gusto, necesidad, deseo, pero sobre todo gusto, alegría. Alegría, ¿por qué? Porque me estoy conociendo y claro, es una necesidad cósmica, es una necesidad espiritual de estos tiempos. Pero hay que buscarle sentido, alegría, no nada más porque tengo que hacerlo. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, todos bienvenidos, quiero escucharlos. Pues a mí ya me dejó más bien claro cómo estamos en esta evolución de conciencia y cómo se puede uno, hasta cierto punto, ser una mejor persona precisamente porque se convierte uno en un autoobservador de nuestros... Autoobservador, sin Ajá. juzgar, sin criticar, sin condenar. Eso es muy importante, disculpe que la interrumpo, porque tampoco sabemos observar, o sea, siempre se tiene la tendencia a uno mismo juzgarse, criticarse, condenarse, y tampoco es eso. Hay que observarnos, obviamente reconocer y aceptar que tuvimos errores, que tuvimos faltas. Es más, todo el mundo ha tenido. Claro, tampoco es justificarse, simplemente aceptar que hemos caído en errores, en faltas en la vida, pero hasta ahí. Y de ahí, pues comprender de que ahora pues vamos a corregir. Obviamente, ser mejores cada día, sin expectativas. Simplemente buscar ser mejores cada día, más correctos, más atentos, más amables con las personas, más sensibles con la naturaleza, con los animales, más humanos con los demás, más sensibles para con los demás, etcétera, etcétera. Simplemente ir buscando esos pequeños logros y corrigiéndote, corrigiéndote sin juzgarte, sin condenarte. Es decir, tenemos que efectivamente ser observadores de nosotros mismos, de la vida, pero no juzgar, no condenar. Eso es importante porque se tiene siempre la tendencia, porque así uno ha aprendido, y eso es incorrecto. Yo creo que es muy importante el no juzgarnos o el no decretar, como antes, bueno, no sé si sea el caso de Fer pero sí el mío, ¿no? De autojuzgarnos y ser muy duros con nosotros mismos. Imagínese, al contrario, hoy hay que abrazarnos, hay que reencontrarnos. Bueno, siempre buscamos eso, ¿no? Un reencuentro con uno mismo, ser más empático con uno mismo, con su propio cuerpo, más comprensivo, más amable, más cariñoso consigo mismo, con su cuerpo, con su esencia, su alma, su ser. Sí, Y para adelante, ¿no? así es. Y para adelante, porque, claro, hay que seguir descubriendo qué hay en uno sin asustarnos, sin condenarlo. A ver, algo importante, tampoco intentar rechazar algo que evidentemente está en ti. No rechazarlo. En todo caso, observarlo. Observarlo con toda la atención, sin juzgar, sin criticar, sin condenar, sin rechazar. Incluso no me contradigo, sin aceptarlo. Es decir, en el sentido de que busco superarlo y trascenderlo en ese momento. Y en realidad, cuando uno logra autoobservarse con toda la atención posible, simplemente se da esa liberación y esa comprensión interior y tú te sientes en paz, en armonía. Ok. Y obviamente hay que entender de que ahí en ese momento está la presencia de tu ser, de tu conciencia y del ser que eres o del alma que eres. Por eso se genera esa comprensión interior, esa liberación interior y tú sigues adelante. Hay que entender que el sistema y la religión nos han enseñado a juzgarnos, criticarnos, condenarnos. Esos programas, ese sentimiento, esas emociones y sentimientos de juzgarte, criticarte, condenarte, son cuestiones que hay que superar también, porque hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Tienes razón. Incluso la misma familia. Ahí entramos al terreno de la moral. Ahora sí, hay que lograr lo que
también nosotros venimos hablando, pues, una convivencia armónica o armoniosa con uno mismo, con la naturaleza, con los demás, con tus compañeros de trabajo, con las personas en general, con la sociedad. Ahora sí, no andarle buscando, no andarte metiendo con nadie. Es más, al contrario, mandarle una bendición a todo mundo que camina por la calle, a todo mundo que ves en el día a día por donde tú caminas, ¿no? Mandarle una bendición a la gente, a sus corazones, sus mentes, cuerpos, corazones y conciencias, ¿verdad? Bueno, eso Bendecir la presencia de Dios en ellos. Sí, a usted no lo ha enseñado mucho, ¿no? En todos los decretos siempre pedir por la humanidad entera. sí, pero ahora estoy atando cabos, ¿no? O sea que Sí. con ese propósito de que uno vea otras posibilidades. ¿Por qué enfocarnos en el juicio, en la crítica, cuando podemos mandar una bendición o hacer un decreto positivo para los demás? Eso tenemos que hacer un buen hábito, de Ujú. mandar una bendición y un buen decreto a los demás, a los grupos, a la gente que camina por la calle, etcétera, etcétera. Y superar aquella programación que tenemos de estar juzgando, criticando, condenando, viendo el error, el defecto. ¿Se entiende, Elena? Eh, Como un adelanto a lo mejor, Sí, nos va llevando a esta conciencia para poder entrar a otro nivel, para poder tener un crecimiento en el que experimentaremos otro tipo de conciencia. ¿Es cierto? claro. De hecho, así es, por supuesto. Empezar a hablar de la conciencia es otro nivel de estudio que va para adelante. Sí. O sea, es otro nivel, porque Sí. todo tiene que ver con la conciencia. Ujú. Los maestros hablan de lo que hay que trabajar. O sea, todo maestro, lo primero que te va a decir, la cuestión fundamental que hay que trabajar se llama la conciencia. La conciencia, no hay otro punto que hay que trabajar. Hay que trabajar la conciencia. Y esa conciencia va creciendo, va expandiéndose. ¿Por qué? Porque justamente la conciencia efectivamente es plástica, es elástica, es expansiva y no tiene límite para expandirse la conciencia. Ahora, el ser humano vive con una conciencia limitada, cuadrada, condicionada a las programaciones humanas, al sistema, Bueno, hemos sufrido un bombardeo desde el nacimiento, ¿no? y más en la actualidad. Hoy hay tanta contaminación visual, auditiva, información que el ser humano no es capaz de digerir, fascinación, tecnologías encantadoras, fascinadoras para las nuevas generaciones que no se despegan del celular, de la tablet, del internet, ¿no? O sea, todo va de la mano. ¿Por qué? Porque hoy hay un despertar de conciencia, pero hay que superar otras cuestiones que antes no estaban. Por ejemplo, yo viví, lo puedo decir con satisfacción, que viví 12 años en el campo, realmente, ¿no? 12 años en el campo. Tuvo Bueno, una yo he gran vivido creo que de todo un poco. introspección, Mande. tuvo una gran introspección. Sí, Bastante. ahora sí que no me puedo quejar y yo me pregunto por qué. Y en parte porque mi función era, pues, de alguna forma instruir. ¿Por qué? Porque me tocó vivir, entre otras cosas, por ejemplo, satisfactoriamente, aquí mismo en México, en una comunidad, en un pueblito, con otra lengua, que yo no hablaba. Bueno, algunos me entendían, otros tampoco me entendían, pero ahí viví un año. No, no fui antropólogo, pero bueno, fui profesor comunitario, ¿no? Profesor comunitario y me tocó estar en una comunidad donde hablaban una lengua que yo no hablaba. Y ya luego yo llegué a Portugal y no hablaba portugués, o sea, medio empezaba a hablar, o sea que ahí se complementó. Y otras experiencias que he vivido, viví la experiencia, digamos, de las antiguas haciendas, ¿no? Donde en esa comunidad, en ese pueblito, vivía gente que eran trabajadores de una hacienda. También fui profesor ahí comunitario.
otra experiencia, ¿no? O sea, reviviendo allá la época de Porfirio Díaz, donde todos los que iban a la escuela eran los hijos de los trabajadores de ese rancho, de ese latifundio, ¿no? Por decirlo así. O sea, la vida me ha llevado por diferentes experiencias maravillosas, grandiosas, y eso me ha dado, pues, una cierta experiencia. Pero bueno, volviendo al tema, hoy, pues, por un lado hay más conciencia y por otro lado también se está perdiendo la conciencia si no se trabaja, si no se hace algo por los jóvenes y los niños sobre todo. Pregunta, duda, inquietud, comentario, adelante. Bueno, tocó relacionado con lo que estamos platicando, Sí, tocó hacer un punto importante que a mí me hizo clic, lo de que estamos perdiendo la capacidad de filtrar todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, sí, hemos perdido la capacidad de poder filtrar lo que sí es bueno para nosotros y lo que no es bueno. Y pues eh, es basura. Y cuando no aprendes a filtrar, es como cuando te nutres. O sea, tú debes de saber qué alimento te va a hacer bien para tu cuerpo, así mm, como, por ejemplo, todo lo que está en el exterior, la información, la publicidad, el marketing y todo eso, tú debes de saber filtrar qué cosa es buena para ti y qué cosa no, y aprender a utilizar el sistema, no que el sistema te utilice a ti. claro. Yo me quedo con esa parte, reforzar esa parte del filtrado. Muy bien. Mira, de hecho, ese punto es muy, muy, muy importante porque es la diferencia, la gran diferencia entre el ser que está despierto y el ser que está dormido. El que está dormido es manipulable por el sistema y no tiene capacidad de filtrar ni de discernir todo lo que le llega, imagínate. Ahora sí, ahí se cumple esa expresión de que es bombardeado. Y el dormido no tiene manera, forma de filtrar nada. ¿Por qué? Porque no sabe cómo funciona. Pero el que está despierto solamente toma y deja pasar lo que le interesa, lo que le puede interesar, lo que no interesa, todo se queda ahí. No pasa, no pasa, a menos que lo dejes pasar. Es la gran diferencia. Por eso la necesidad de aprender a vivir en un estado de atención consciente, vivir despierto, vivir con conciencia despierta. Porque de esa forma, efectivamente, ya tú, ahora sí te vuelves un gestor, alguien que maneja tu vida como realmente tú quieres, sin depender de lo que te están diciendo. Por una parte, te bombardean de anuncios comerciales, ¿verdad? Y por otra parte, te bombardean con noticias catastróficas, ¿no? Pero si tú estás despierto y consciente, todo eso, mira, no me interesa. Y solamente deja pasar lo que te interesa. La gran diferencia. Y es una vida más relajada, más desahogada, o sea, más tranquila, más leve que tú llevas cada día y no el peso de todo lo que te quieren vender, de todo lo que te llega y tú no sabes qué hacer. De ahí la importancia de conocer efectivamente cómo funciona la mente y sobre todo los sentidos. ¿Por qué? Porque toda esa información llega y penetra por los sentidos y obviamente las emociones, ¿verdad? Por ejemplo, la vista, el oído, ¿no? ¿Cómo somos bombardeados? La vista, el oído. Casi la mayoría de los anuncios comerciales siempre lo relacionan, por ejemplo, con el sexo, ¿verdad? Te ponen siempre una chica bonita, ¿verdad? Una mujer bonita, semidesnuda, ¿verdad? Para vender ellos y para que tú compres. Incluso en cuestiones, en cosas que te venden que no tienen nada que ver con una mujer, pero te ponen una mujer. Para los hombres, ¿no? Y las mujeres, pues también, ¿no? Un hombre. ¿Para qué? Para que así la mujer
haga una compra, compre, ¿no? ¿Verdad? 70, 80, 90% de los anuncios están relacionados con el sexo. ¿Qué es lo que más vende? O te despierta una venta. Mercadotecnia. Mercadotecnia, mercadotecnia, efectivamente. Pero si tú estás despierto, igual, no entra. Ahora sí, no pasa, no pasa. Pero si tú estás dormido, todo te entra, ¿no? ¿Sí se entiende? Ya la conciencia es una protección que tú tienes para no seguir alimentando o llenándote de cosas, ideas que no interesan y que no van contigo, ¿no? Tu conciencia te protege. O sea, ya la conciencia es una forma de protegernos, el tener conciencia. Uno, dos. Si agregamos que la conciencia va de la mano con la conexión interior, entonces estás generando una frecuencia superior que también te está protegiendo. ¿Sí se entiende? Si vamos a ver los beneficios que conlleva toda esa cuestión de la conciencia despierta. Maravilloso, grandioso. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? A ver, Elena. Yo lo veo excelente. Era algo que está despertando en mí el saber que nos está guiando a un proceso que nos va a llevar a algo mayor en conciencia, ¿no? O sea, Claro, y estamos sobre todo conscientes. la maestría, ¿no? La maestría, porque esto es vivencia, esto es experiencia. Obviamente el que ustedes sean maestros de su propia conciencia, maestros de sí mismo. Me llama mucho la atención lo que dijo acerca de que al estar conscientes, nosotros ponemos una barrera, no una barrera física, es algo transparente que impide que Claro, pase algo que no debe de pasar, ¿no? exactamente. Ahora, si hacen su tubo de luz, que yo les recuerdo cada día, imagínense, están muy bien protegidos. Aquí vamos entrando a una cuestión maravillosa, grandiosa, que debe ser alegría y felicidad para todos, porque sí hay la posibilidad siempre que lo queramos. Ahora, si todavía tenemos creencias religiosas y pensamos cualquier cosa religiosa, pues ahí hay un problema. Pero en realidad, miren, esta cuestión en el fondo es espiritualidad, pero es una cuestión psicológica. Y Ujú. allá atrás siempre vengo diciendo que la espiritualidad en el fondo es psicología. O he venido diciendo que hay que estudiar cosmología y hay que estudiar psicología, que son las dos grandes materias que hay que realmente estudiar. Y ahora agregando la cuestión de la vivencia y la experiencia. Sí, Elena. Es que se me hace muy interesante, pero tengo duda, porque no entiendo muy bien, o sea, lo digo, pero no lo entiendo. ¿Qué quiere Sí, decir el cubo de luz que decimos en los decretos? ¿Qué el es? tubo de luz. No sé si tiene relación con lo que nos enseñó acerca del cordón de plata, ¿no? ¿Tiene relación? Claro que sí. De acuerdo a lo que sabemos en la metafísica, ese tubo de protección, ese cilindro protector, cuando nosotros comenzamos la experiencia humana, era una vibración y frecuencia natural normal que nosotros teníamos. Es más, aquí podemos hablar del hombre y la mujer, ahora sí viviendo en el Edén, ¿verdad? Ujú. Que justamente vivían en conexión con Dios, en comunicación con Dios. Y obviamente tenían esa protección natural que le venía de su alma y de su ser. Cuando el hombre cae, quiere decir que también esa protección natural se fue desgastando, se fue quebrando, se fue rompiendo hasta el hombre quedar desprotegido energéticamente hablando. Entonces, esa protección que nosotros ahora creamos, claro, hay que seguir decretando, pero también se va restaurando conforme vayamos conectando y permitiendo que la llama de luz de tu corazón, que tu alma y tu ser interno irradien cada día con más fuerza su esencia, su luz, que va restaurando esa protección, ese tubo de luz, hasta convertirse en algo, digamos, natural, normal. No obstante, hay que seguir haciendo ese decreto, hay que seguir haciendo esa visualización cada día y que va de la mano con lo que ahora estamos hablando. Es una cuestión natural. O sea, hay que entender de que el ser humano, o sea, esa chispa de luz, esa llama de luz, pues
Ahora sí, casi se apagó completamente, sin embargo está ahí. Ahora, para que esa llama de luz, esa chispa de luz se encienda, crezca, se expanda, hay que ponerle atención. Por eso la importancia de llevar la atención al corazón y también visualizar esa llama de luz para que ella tome vida. O sea, quien le da vida eres tú. Quien le da vida es uno mismo en la medida que permite que esa luz se exprese. Pero si tú no le das atención, entonces esa luz, ahora sí, esa luz está apagada. Esa luz está apagada. Hay que darle atención y dándole atención la alimentamos y la activamos. Ok. Atención es igual a conciencia. Miren cómo las cosas nuevamente encajan y cómo se conecta una cosa con otra. No sé si ahora le queda más claro, Elena. Sí, me queda más claro y lo he experimentado. Antes era como recetar el decreto sin Sí, estar en conciencia. Y ya ahora que se hace en conciencia es experimentar em, sensaciones y vivencias que a veces no sé cómo transmitirlas, por ejemplo, para decirle, maestro, estoy claro. viviendo esto cuando lo digo o cuando lo decreto y mi vida Sí. está cambiando, ¿no? Por eso justamente, ahora que estamos hablando del despertar de la conciencia, hay que comprender de que cada uno de los secretos, afirmaciones se hacen con conciencia. La gente necesita un proceso de estudio, de reflexión, preparación, porque de otra forma sí se les puede ayudar y llevarlos incluso a una experiencia vivencial, pero la pueden perder. Me recuerda Y al no comprender, no la recuperan. Entonces siempre se requiere de un estudio. Por eso la importancia del estudio, al mismo tiempo la vivencia y la experiencia. Y de esa forma, aunque entre comillas se pueda perder, pero es más fácil recuperarla, a diferencia del que no tiene conocimiento. me recuerda, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Eso tiene que ver con la conciencia. Estaban O fuera sea, de no la es lo mismo ver porque mis ojos ven que que observan. realmente ver en forma consciente o escuchar en forma consciente. Ok. La fórmula de la atención es la siguiente. Atención, que es igual a conciencia, es ver y escuchar sin pensar de hecho. A ver, que se comprenda la parte sin pensar humanamente hablando. A lo mejor surge otro nivel de pensamiento interior de tu alma, de tu ser, pero ya no es algo humano. Entonces la fórmula es ver y escuchar sin pensar. Por eso decía que hay que comprender cómo funcionan los sentidos, porque los sentidos son los informadores de la mente. Todo entra por los sentidos. Entonces, cuando estamos conscientes, despiertos, entonces soy consciente de mis sentidos y obviamente no permito que entre lo que no consiento que entre. Pero si yo no soy consciente de mis sentidos, entonces todo entra, aunque yo no quiera y no sé cómo detener nada. ¿Sí se entiende? Entonces, eso nos pone vulnerables. Y nos pone vulnerables. La humanidad está vulnerable porque no tiene conciencia. De ahí la Ok. importancia del despertar de la conciencia de la humanidad, para que de esa forma la humanidad se proteja de tanta cosa del ambiente, de los medios de comunicación, del sistema, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la fórmula es atención es igual a conciencia, pero atención es ver, escuchar sin pensar. Ahora, la fórmula completa sería ver, escuchar, sentir, oler y degustar sin pensar, o sea, todos los sentidos. Pero sabemos que por Escuchar. la vista entra el 70% de impresiones, un 20% por el oído y el resto de los sentidos, por el resto de los sentidos entra el 10 restante de impresiones. Impresiones, estímulos externos. Ajá. Me Ahora, falta, me falta uno, dijo ver, escuchar, sentir, oler. bueno, primero tocar. ¿No? Ajá, tocar, sentir, ajá, tocar, sentir, oler y degustar, ¿no? El gusto.
cinco sentidos, ¿no? Ajá. Entonces, eso hay que comprenderlo. También hay que tomar conciencia de nuestros sentidos y llevarlo a la práctica. Esto es maravilloso. Atención también se puede definir, pero más que definir, lo podemos comprender como abstracción de los sentidos o desconexión de los sentidos. A ver, atención es que desconecte la vista. No es que no voy a ver, sino que no voy a interpretar nada. ¿Por qué? Porque, a ver, no saber ver quiere decir que todo lo que veo ya lo estoy juzgando, ya lo estoy calificando. Eso es no saber ver. Igual, todo lo que escucho, ya lo estoy calificando, ya lo estoy juzgando. Eso es no saber escuchar. Entonces, tengo que ver y escuchar con transparencia, ver y escuchar. Simplemente, pero aquí se da la magia, aquí se da un proceso interno, espiritual superior. ¿Por qué? Porque cuando tú solamente ves y escuchas, sin juzgar, sin criticar, quien realmente está escuchando es tu conciencia interior, tu alma, tu ser. Y no es la personalidad, no es el yo inferior, es tu esencia, tu alma, tu ser, quien está presente. Es más, el ser, el alma, la conciencia, el ser interno, hace acto de presencia en ese momento. Y él es el que está aprendiendo. Y él es el que está viendo. Y obviamente la intuición aflora en ese momento. Muy bien, Fernando. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario? Adelante. Todo bien hasta el momento, profesor. Bueno, yo te pregunto, ¿cómo te sientes en este momento? Pues muy reflexivo. Sí. Un tema muy interesante, lo de la conciencia. Eh, Como que no le había prestado la atención suficiente, pero sí es un tema que me llevo para la casa para seguirlo comprendiendo y reflexionando. Muy bien. Ahora, es que nosotros tenemos muchos temas. El programa que tú ya conoces, ahora saco otro programa, al rato hablo de Kabbalah. O sea, hay muchos temas que puedo dar. Claro, también soy selectivo, porque voy dando lo que realmente puede ayudar, contribuir al crecimiento de la gente, ¿no? Es decir, tampoco doy cuestiones que puedan fascinar, así, que puedan despertar interés o curiosidad simplemente por curiosidad, ¿no? O sea que somos cuidadosos en ir dando temas, un conocimiento que vaya sumando, sumando, sumando. Cuando empezamos a hablar de conciencia es otro nivel, y de aquí para adelante. Aquí ya la cuestión de la mente sigue siendo importante, pero menos importante. Las emociones igual, importantes, pero menos importantes. Los sentimientos igual importantes, pero menos importantes. ¿Por qué? Porque aquí hay que verlo como la conciencia, en resumen. La conciencia total que te da todas esas expresiones anímicas. Entonces, efectivamente, cuando el maestro decía, el maestro Yeshua, el maestro Jesús el Cristo, obviamente decía, viendo no ven, escuchando no escuchan. ¿Por qué? Porque siempre la tendencia humana es juzgar, etiquetar, criticar, e incluso este tema no es justamente para comparar ni para ponerse a pensar más. Este tema es para dejar de pensar y solamente escuchar. O debería ser así, ¿no? Claro, a ver, yo sigo trabajando en cómo romper la barrera de la distancia. Obviamente presencial sería lo ideal. Entonces aquí hay que trabajar y cómo romper, cómo quebrar, ¿no? La barrera de la distancia, que lo único que nos separa es la idea de estar distantes. Entonces, atención es igual a conciencia. Entonces hay que aprender a ver y escuchar
Pero justamente en el ver y escuchar, o sea, el ver y escuchar, ahora sí, del alma, del ser interno, del ser que cada uno es. Porque si veo y escucho desde la personalidad, cuando veo y escucho sin pensar, entonces también tiene que desaparecer Elena, tiene que desaparecer Fernando. Y solamente tiene que estar la conciencia presente, porque somos conciencias encarnadas. Entonces el maestro decía, viendo no ven, escuchando no escuchan. O sea, nosotros tenemos que aprender a cultivar el arte de ver, el arte de escuchar. Y el maestro también decía, no durmáis, estad despiertos, estad obviamente atentos. Expresiones del maestro de maestros, Yeshua, Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo. Entonces, aquí hay que entender algo más y hay que poner atención y podemos observar, pero observar desde el alma, desde el ser, no desde la personalidad, no desde el ser externo. ¿Por qué razón? Porque también aquí hay que entender de que nuestros sentidos también están falseados y condicionados a etiquetar, a comparar, a juzgar, a criticar. Entonces tenemos que aprender a ver, ahora sí, con transparencia y escuchar con transparencia, sin juzgar, sin criticar. Incluso si humanamente hablando es positivo o negativo, solamente ver, escuchar. Incluso no etiquetar algo aunque sea positivo. Simplemente ver y escuchar, sin pensar. Simplemente, ahora sí podríamos decir, simplemente disfrutar, sentir el nacimiento del sol, la puesta del sol, la naturaleza, llenarnos de esa experiencia sin etiquetarla, sin decir qué bonita mañana, qué bonita puesta de sol, nada de eso, simplemente vivir con transparencia y en conexión y a lo mejor sentir, ¿no? Sentir ese momento. Ahora, la conciencia despierta, la conciencia. Este momento es para que ustedes estén justamente en un estado de conexión con su corazón, con su cuerpo, porque en realidad aquí no es teoría y no debe ser teoría, debe ser vivencia, experiencia, sentir, La imagen. Creo que sí. autoobservación. Bueno, decía de que igual hay que purificar los sentidos para que de esa forma nuestros sentidos logren la transparencia, ajá, la vista, el oído. Es decir, ahí se cumple lo que decía el maestro, volver a ver como niños, escuchar como niños, con pureza, con transparencia, con inocencia, que quiere decir no juzgar, no criticar, no condenar. Ahí entra la autoobservación. Si veo que estoy ya calificando por lo que vi, entonces ahí tengo que trabajar ese momento. O si estoy juzgando por lo que escucho, tengo que trabajar esa experiencia. ¿Por qué? Porque ya está ahí. La tendencia a juzgar, a etiquetar, a criticar, ¿sí? Es decir, tenemos que aprender a ver y escuchar simplemente por el hecho de ver y escuchar. Y así, ¿qué voy a ganar con eso? Voy a ganar de que todo va a estar en paz. Pero si yo veo y agarro algo, si yo escucho y lo agarro, entonces ahí viene la desarmonía. ¿Por qué? Porque, a ver, la mente trabaja por asociación y también los sentidos. Una cosa me lleva a otra y me lleva a otra y termino quién sabe dónde, ¿no? Sí, Elena, Entonces hay que cultivar el silencio. hay que cultivar el silencio, la conexión interior.
sentir, sentir, sentir. Con todo lo que ya les he ido dando, ahora dando cabos, ya todo se hace más digerible. Sí, claro. Y de eso se trata, porque también ahora sí venimos viendo la mejor manera de entregar el conocimiento que siempre vaya a más, en el buen sentido de la palabra, Sí. en el buen sentido de la expresión. Tenemos que reeducar nuestros sentidos, pero si vamos otra vez atrás, a ver, no me contradigo, pero si regresamos a la cuestión de los pensamientos, sentimientos, emociones, igual. A ver, este pensamiento surge, entonces simplemente voy a observarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no interesa. De hecho, no interesa. No me contradigo. Los pensamientos, tenemos que seguir haciendo uso de la mente, efectivamente, para planificar el día a día o el próximo año, ¿no? Proyectarnos para el próximo año, la mente. Claro, eso es algo útil, eso es algo necesario. Pero si me llega un pensamiento negativo, es ahí donde voy a detenerme, observarlo simplemente sin juzgarlo, sin condenarlo, sin criticarlo, para comprenderlo. Porque si yo me detengo en el pensamiento, en realidad lo estoy alimentando. Pero si yo dejo que el pensamiento fluya y no me identifico con él pasa y además de que pasa, poco a poco va perdiendo fuerza, va perdiendo vida y desaparece. Y lo mismo podemos decir de los sentimientos y emociones. No me contradigo en las emociones que tienen que ver, en mucho tiene que ver con, digamos, principios elementales primarios y de sobrevivencia. Es más, todas las emociones son necesarias. El miedo, la alegría, la tristeza, todas son necesarias y tienen una función en la vida. Para empezar, el problema es que no hemos aprendido a gestionarlas y no hemos aprendido a leer qué es lo que nos quieren decir las emociones. Pero sin entrar tanto ahora en la cuestión de las emociones, es fácil darse cuenta cuando una emoción te desarmoniza o te desequilibra. Sí. Entonces, lo que hay que buscar pues, es el reequilibrio, ¿no? Es volver a equilibrarnos, volver a armonizarnos. Sin necesidad de estar ahí pensando o viendo cómo comprender la emoción. Simplemente buscar el reequilibrio, la rearmonización y en parte ya también ustedes se los he compartido, o sea, tiene que ver mucho con la respiración y con la conexión. O sea, una respiración equilibrada, buscando la conexión, buscando el reequilibrio, y no una respiración así, eh, ahora sí, con miedo, con temor o con, ¿sí? Sino que buscar una conexión interior que me pueda ayudar a manejar mejor esa emoción, ese sentimiento que estoy experimentando. Porque aquí sí entramos al campo de las emociones, que es un tema que, bueno, no hemos llegado ahí a estudiarlas a profundidad. Eh, Vamos a ver cuándo, ¿no? O sea, cuándo será el momento, pero sí podemos decir, en principio las emociones son necesarias, imprescindibles para la vida, el cuidado de la vida, la sobrevivencia, pero obviamente, como el ser humano no es consciente de las emociones, hemos creado mecanismos de tipo emocional o de sentimiento, reflejos, ¿no? Que cada rato se están activando ahí mecanismos de miedo, mecanismos de enojo, mecanismos de tristeza, etcétera, etcétera. Y curiosamente la emoción más importante, que es la alegría, pues la hemos olvidado, ha quedado rezagada en el tiempo. Y ahora tenemos que cultivar la alegría de vivir. Miren, la alegría de estar presente.
La alegría de estar presente en el presente, de estar en conexión aquí y ahora, la alegría de sentir mi cuerpo, la alegría de sentir mi corazón. Eso es maravilloso, maravilloso, grandioso. La última pregunta, duda, inquietud para ahora. Bueno, yo no tengo preguntas, más bien nos llevamos mucha tarea, como dijo Fer, para reflexionar. Voy a decir lo siguiente. Bueno, también se los dejo la reflexión. Entiendan, comprendan, sobre todo comprendan que viene de dentro, ¿no? El entendimiento viene de la mente, que las meditaciones que hacemos son importantes, grandiosas, maravillosas, valiosas. Pero cuando se logra comprender cómo funciona la conciencia, ya la meditación eh, no es que deje de ser importante, pero ya pasa a un plano menos importante, ¿sí se entiende? ¿Por qué? Porque si estar consciente es estar en conexión y es un estado que se puede lograr desarrollar, o sea, aprender a vivir en un estado de atención, entonces ya la meditación, que obviamente tiene otros logros, otros alcances, pero ya el hecho de lograr con la meditación, la conexión, la armonía, la paz, ya se puede lograr también por el hecho de vivir en un estado de atención consciente. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque estar presente en el presente es estar en conexión contigo mismo. O sea, por una parte tenemos la meditación y por otro lado tenemos la psicología. Ahora, esto es psicología espiritual, psicología mística, psicología metafísica, así le podemos llamar. Porque la psicología que uno estudia en la universidad no te explica esto, no lo explica. Ujú. Y te dan una definición de psicología que no tiene nada que ver con lo que hoy hemos estudiado y sobre todo vivido, experimentado, experienciado. Bueno, la última pregunta, duda, inquietud, comentario, Fernando, y aquí le vamos a dejar. Sí, está todo interesante. Como usted dice, no es cuando uno ya es consciente, ya no es tarea, ¿no? Sino ya es nuestra razón de ser, ¿no? Claro, Entonces, pues sí, ahora sí que sí, sí me gustaría reflexionarlo. Y bueno, para la próxima clase, pues sí, exponer mis dudas que salgan. muy bien, exponerlas y tú también escribirlas, ¿no? Te gusta Sí, escribir, ahí expresar lo que tú vas sintiendo, experimentando, tus apuntes. De hecho, ese cuaderno de experiencias místicas, psicológicas, espirituales, bueno, invito a Elena que también lleve un cuaderno de apuntes, ¿no? De sus logros, de sus experiencias. Y eso incluso le va a ayudar a su crecimiento en términos generales. Le va a ayudar a su crecimiento, a su propio crecimiento. ¿Verdad? Llevar un cuaderno, una bitácora ahí de sus experiencias, de lo que experimentaron, lo que sintieron. O sea que sería una buena experiencia para Elena, ¿no? Y Fernando, pues adelante, que ya lo vienes haciendo. Entonces, aquí le vamos a ir dejando. Obviamente, entrar ya a un estudio de la conciencia para adelante es otro nivel. Claro, todo va por niveles, porque es así, ¿verdad? Y qué bueno que pues han llegado, ¿no? Se han dado la oportunidad de estar. Porque miren, reflexión, mucha gente ahí escuchó dos, tres conferencias, cursos, y ya se aburrió, no sé. Entonces no llegan a estos niveles, no llegan, o sea, se pierden la oportunidad de llegar. O sea, es que no se puede hablar o dar un programa así donde ya se dé eso. Sí se puede dar, pero no se asimila igual. Entonces ustedes han traído pues un programa que venimos estudiando y al llegar a este tema lo pueden asimilar mejor y pueden aprovecharlo mejor. Claro, hay un programa donde queremos que la gente llegue incluso de cero, ¿no? Porque no ponemos trabas,
pero cada quien lo va a comprender de acuerdo al nivel en que se encuentre y a la vivencia que haya tenido pues en el tiempo, su propio proceso. Así es que no me resta más que invitarlos, es todo un programa, revísenlo bien, hay un link para entrar a la página, ahí está todo el programa, entren el día que puedan, ahí hay 2, 3 horarios, ¿no? Bueno, están invitados, ya depende de ustedes que se organicen. Así es que por hoy aquí le vamos a dejar, sigan viviendo el presente, el aquí y la ahora, busquen, a ver, no es tanto que lo busquen, simplemente vivan el presente, ¿sí se entiende? No sé si me doy a entender. Sí. No busquen nada, simplemente vivan el presente, conecten con su corazón, vivan el presente, el aquí y el ahora. Eso es todo, ¿verdad? Así es que, pues aquí le dejamos. Gracias a ustedes por su presencia, Gracias. el poder supremo, la magna presencia de Dios, pues nos guíe, nos cuide, nos proteja, nos dé expansión de conciencia, conexión con nuestra esencia, nuestra alma, nuestro ser, y obviamente la elevación de nuestra frecuencia y la ascensión en la luz. Gracias, bendiciones.